Los OTAs han continuado con los Steelers y con ello muy buenas noticias han sonado alrededor del equipo de Mike Tomlin y compañía, desde la innovadora que puede ser la ofensiva de Arthur Smith por palabras de Jaylen Warren y los corredores, y también por ahí desde un rumor muy importante de alguien que puede estar en la mira de la gerencia general y Omar Khan para traerlo a jugar a los Pittsburgh Steelers y mucho más. Así que mi nombre es Juan Pablo Campos, bienvenidos a Steelcast y acompáñenme a hablar de las noticias más importantes de los Steelers en la última semana. Y ya para empezar a hablar de las noticias, quiero empezar dando mi opinión respecto a un tema que ha dado muchísimo de qué hablar y ha hecho mucho revuelo en los últimos días, y esa es la llamada operación Brandon Aiyuk llegando a los Steelers. Y es que sabemos que en San Francisco hay todo menos claridad respecto al futuro contractual de Brandon Aiyuk como receptor muy importante del equipo de Kyle Shanahan, y esto sumado a que el conjunto de San Francisco y de John Lynch trajo a Ricky Pearsall como receptor en la primera ronda del draft, algo que dice mucho de qué quieren hacer, y además renovó a Jauan Jennings como receptor número 3 con un buen contrato, y sumándole que Deebo Samuel como su receptor y arma número 1 ya cobra bastante dinero. Parece bastante complicado bajo esta situación económica que Brandon Aiyuk reciba el contrato que quiere, al menos no previo a iniciar la temporada, y por ello muchos analistas y reporteros expertos en el entorno de los Steelers han estado hablando de la realmente interesante posibilidad de que Pittsburgh apueste e intente hacer un trade y un movimiento por el receptor número 1 de San Francisco, Brandon Aiyuk, ya que, como dije hace unas semanas en un video específico, sí es bastante verdadero que Pittsburgh requiere a día de hoy un receptor de alto calibre número 2 al lado de George Pickens, pero también, así como digo esto, también es verdad que la ofensiva de Arthur Smith como coordinador ofensivo de los Steelers también puede perfectamente prescindir de un tipo de esta calidad, porque no es tan importante tener dos receptores de alta gama en su esquema ofensivo, y puedes perfectamente apostar de lleno por Roman Wilson, que para eso lo trajiste en el draft. Por supuesto, también creo que los receptores que están pueden ser un complemento interesante y conjugar muy bien a George Pickens como receptor número 1. Y créanme que a mí Brandon Aiyuk como receptor número 2 potencialmente hablando me encanta y me encaja muchísimo en el equipo por el fit que puede ser acompañando a George Pickens, y entiendo perfectamente que Brandon Aiyuk sería un arma de muchísima calidad y daría bastante nivel en la ofensiva, que ya luce bastante completa con Arthur Smith el juego terrestre y Russell Wilson como quarterback. Sin embargo, también la calidad puede ser muy interesante, pero el precio es algo que yo no veo tan factible y viable, y más aún por el hecho de que Pittsburgh y Omar Khan tiene que manejar situaciones contractuales muy específicas y bastante complicadas, como es la situación de Cameron Hayward como tackle defensivo, incluso de Pat Freiermuth y hasta de Najee Harris, que puede llegar a mantenerse como corredor de los Steelers con cierta negociación contractual. Y honestamente, precisamente por esta situación, yo no veo tan viable la operación de Brandon Aiyuk llegando a los Steelers, pero a pesar de todo esto, yo tampoco descarto para nada que Omar Khan como gerente general, que sabemos que es un tipo agresivo con una ideología muy innovadora y muy agresiva perfectamente, yo creo que puede ser realmente una posibilidad que veamos a Omar Khan haciendo algún tipo de magia en los números y en las estadísticas económicas, y logra hacer algún tipo de reestructuración contractual con tipos, por ejemplo, como Minkah Fitzpatrick, como Larry Gunjobi, como Cole Holcomb, y así lograr conseguir el suficiente capital para hacer espacio para un tipo como Brandon Aiyuk, que sería realmente interesante llegando a los Pittsburgh Steelers. Sin embargo, a día de hoy, en mi opinión, lo veo mucho más como un sueño que como una realidad, lo de Brandon Aiyuk llegando desde San Francisco a los Steelers.
Y aprovecho para hacer un breve inciso recordándoles que me apoyen con su like, en serio es gratis y me apoyaría muchísimo en el canal. Y también si no estás suscrito, suscríbete que es gratis y me dejas muchísimo apoyo. Y dicho todo esto, continuemos con las importantes noticias de los Steelers. Y por otro lado, en más noticias de los OTAs, muchos jugadores en la ofensiva, como es el caso de Connor Hayward, Jaylen Warren, Darnell Washington y Isaac Seumalo, han expresado su gran entusiasmo sobre lo que está implementando Arthur Smith en la ofensiva de los Steelers. Y es que, para resumirles todas las declaraciones importantes de estos jugadores, se menciona que Arthur Smith como coordinador ofensivo es alguien que puede por fin desbloquear y maximizar el potencial de esta muy joven ofensiva, incluso comparándolas con genios ofensivos de muy buenos esquemas, como es el caso de Matt LaFleur y Sean McVay en la NFL. Además, también recalcando que Arthur Smith tiene una idea muy clara de cómo y qué quiere implementar y jugar en este equipo, y además sabe cómo comunicarla para que cada jugador en la ofensiva entienda a la perfección cuál es su rol en lo que va a ser la jugada tras jugada, ya que se ha notado un gran cambio muy radical en lo que se está trabajando y mejorando, no únicamente en el esquema sino también en la línea ofensiva, con bloqueos y también con muchísima fisicalidad en las trincheras. Y además, por supuesto, hemos visto un rol muy importante de jugadores, como es el caso de corredores y también alas cerradas en este nuevo esquema ofensivo, ya que sabemos que Arthur Smith, tanto en Atlanta como en Tennessee, le dio muchísima prioridad a la utilización de tight ends y de running backs en su ofensiva. En pocas palabras, muchos jugadores y analistas afirman que Arthur Smith va a representar una total revolución en la identidad ofensiva del equipo, y eso es muy bueno. Y justo por este tema muy importante podemos esperar un gran crecimiento de jugadores como Jaylen Warren, Najee Harris, Pat Frymouth y Darnell Washington en la nueva y muy innovadora ofensiva de los Steelers bajo el mandato de Arthur Smith. Y ya sabemos que en la ofensiva habrá cambios muy importantes y muchos jugadores que mejorarán bajo el esquema y mandato de Arthur Smith, pero por otro lado, en la defensiva, un tipo que se postula para dar un enorme paso hacia adelante en su carrera y en los Steelers es Keanu Benton, ya que el tackle defensivo que entrará en su segunda temporada se ha visto de maravilla en estos OTAs y entrenamientos, y estoy completamente seguro que su rol será aún más importante y vital, y que se convertirá en un titular crucial e inamovible en esta defensiva de Teryl Austin en los Steelers. Y vaya que la temporada pasada como tal ya fue muy buena como novato, un tipo que tuvo impacto interesante cada vez que jugaba, pero rumbo a esta próxima temporada Keanu Benton luce mucho mejor, con una técnica y velocidad muy mejorada y muy completa, y todo esto sumado al talento y fortaleza natural que ya tiene, que puede ser simplemente complementos e individualidades muy completas y sorprendentes en los Steelers. E incluso todo esto me lleva a pensar que este 2024 puede no solo ser el año de consolidación total de Keanu Benton como titular, sino también el año de explosión como uno de los mejores tackles defensivos de la NFL. Me sorprende mucho el crecimiento que he visto de Keanu Benton. Y ya para finalizar con las noticias más importantes de la semana en los OTAs, se habla de que Pittsburgh y la gerencia general no están del todo interesados en renovar y entrar en pláticas de renovar el contrato del guardia titular James Daniels, alguien que, si bien me parece un tipo muy sólido y muy bueno, también entiendo que los planes pueden estar lejos de apostar por meter mucho más dinero en la línea y mucho más en desarrollar a alguien que tiene un potencial y características bastante interesantes de cara al futuro, como es el caso del recién seleccionado en este pasado draft Mason McCormick, que simplemente me parece un guardia que como novato, si bien no va a tener impacto a no ser de que haya lesiones en James Daniels o Isaac Seumalo, aún así para el futuro Mason McCormick puede ser un guardia que tiene mucho potencial en los Steelers. Pero aún así se espera que en 2024 James Daniels
siga teniendo un rol igual de importante y titular como el que ha tenido desde que llegó a los Steelers desde Chicago, y esto como tal es algo importante porque la línea ofensiva parece que está dando un crecimiento muy hacia adelante, no únicamente con el esquema que utiliza Arthur Smith, que mejora como tal a la línea ofensiva esté quien esté, sino que también los refuerzos de McCormick, también de Zach Frazier y por supuesto Troy Fautanu, compenetrándolos con Broderick Jones, Isaac Seumalo y compañía. Considero que esta línea tiene un potencial muy interesante y puede que sea esa clave para que Pittsburgh ofensivamente pueda crecer y llegar y realmente dar un potencial enorme como el que se dice que Arthur Smith puede darle a esta ofensiva de los Steelers. Y ahora sí, esto fue todo por el día de hoy, y si quieren saber mucho más al respecto del tema de Russell Wilson y su competencia por el quarterback titular con Justin Fields, les recuerdo que acabo de hacer un video opinando al respecto y del tema, y también te invito, aparte de ver este video y dejar tu like aquí, a dejarme en los comentarios ¿tú qué opinas de las noticias que hablamos el día de hoy? Y si realmente crees que Brandon Aiyuk sea una opción viable para los Steelers en un mes más o menos, que se habla de que Pittsburgh puede estar apostando por Brandon Aiyuk, que te leo en los comentarios, y también te invito a suscribirte, que no te cuesta nada. También deja tu like, que me ayuda muchísimo, y por supuesto comparte este contenido y activa las notificaciones para que no se pierdan ningún solo video de 88 Sports y ningún Steelcast. Gracias gente, nos vemos en el siguiente video. Adiós.